Curioso relato, donde la magia se convierte en voz. Parte tercera. Mi aventura en tierra. Capítulo 13. Así comenzó mi aventura en tierra. El aspecto de la isla cuando a la mañana siguiente subí a cubierta había cambiado totalmente. Aunque había cesado por completo la brisa, habíamos avanzado mucho durante la noche y estábamos al pairo a eso de media milla al sudeste de la parte inferior de la costa oriental. Un bosque agrisado cubría gran parte de su superficie. La uniformidad del tono quedaba rota por franjas de arena amarilla en las zonas más bajas y por muchos árboles de gran tamaño de la familia de los pinos que sobresalían por encima de los demás, a veces individualmente, otras en grupitos. A pesar de ello, el color general resultaba monótono y triste. Los cerros se erigían por encima de la vegetación sus picachos de roca desnuda. Los tres tenían formas muy extrañas y el del Catalejo, que era el más alto, superando a los demás en 300 o 400 pies, era también el que tenía una configuración más extraña, cortada abruptamente casi por todas partes y truncado de repente en la cima como un pedestal dispuesto para colocar una estatua encima. La Hispaniola avanzaba balanceándose de imbornal a imbornal en la marejada del océano. Las botavaras forzaban los motones, el timón daba bandadas y toda la nave crujía, rugía y se estremecía como la maquinaria de una fábrica. Me tuve que agarrar con todas mis fuerzas a una borda y el mundo empezó a dar vueltas a mi alrededor, porque aunque era bastante buen marinero cuando el barco avanzaba, el estar parados y balanceándonos como una botella nunca lo he podido aguantar sin marearme, sobre todo por la mañana, con el estómago vacío. Tal vez fuera esto, o tal vez el aspecto de la isla, con su melancólico bosque gris y sus agrestes picachos de piedra, y el oleaje que podíamos ver y oír batiendo y tronando contra la abrupta costa. El caso es que, aunque el sol lucía radiante y cálido, y las aves costeras pescaban y chillaban a nuestro alrededor, y habríais podido pensar que cualquiera se habría alegrado de bajar a tierra después de tanto tiempo en el mar, se me cayó el alma a los pies, como se suele decir, y desde que la vi por primera vez, le cogí una manía espantosa a la isla del tesoro. Nos aguardaba una mañana de horrible trabajo, pues no había indicio alguno de viento y era preciso arriar los botes y remar para remolcar el barco 3 o 4 millas alrededor de la punta de la isla y por la estrecha bocana hasta el fondeadero que quedaba detrás de la isla del esqueleto. Me ofrecí voluntario para ir en uno de los botes, aunque por supuesto no resulté de ninguna utilidad. Hacía un calor sofocante y los hombres echaban pestes contra el trabajo. Anderson estaba al mando de mi bote y en lugar de mantener el orden entre la tripulación, se dedicaba a protestar más que ninguno. «Menos mal que esto no va a ser eterno», dijo, añadiendo una blasfemia. Aquello me pareció muy mala señal, porque hasta aquel momento los hombres habían cumplido con su obligación con diligencia y buena voluntad, pero solo con ver la isla se habían relajado las riendas de la disciplina. Durante toda la maniobra, John el Largo se quedó junto al timonel dirigiendo el barco. Conocía la bocana como la palma de su mano, y aunque el marinero encargado del escandallo detectaba en todas las sondas mayor profundidad que la que indicaba el mapa, John no tuvo ni un solo instante de vacilación. En un momento determinado dijo: «Hay mucha resaca de fondo y esta bocana se ha abierto como si dijéramos a pala». Fondeamos justo donde estaba dibujada el ancla en el mapa, a 1/3 de milla de ambas costas, con la isla a un lado y el islote del esqueleto al otro. El fondo era de arena fina. El chapoteo del ancla al largarla levantó una nube de pájaros que se alejaron revoloteando y gritando por encima del bosque, pero al instante estaban de vuelta y volvió a reinar el silencio. El lugar estaba enteramente rodeado de tierra, como enterrado en el bosque, pues los árboles llegaban hasta la línea superior de la marea. Las playas eran en su mayoría llanas y las cimas de los cerros formaban a lo lejos una especie de anfiteatro, una aquí, otra allá. 2 regalitos, o mejor dicho, 2 ciénagas, iban a desaguar a esta especie de lago, como podríamos llamarlo, y el follaje de esta parte de la costa tenía como un brillo malsano. Desde el barco no alcanzábamos a ver nada de la casa ni de la empalizada,
pues quedaban prácticamente enterradas bajo los árboles. De no haber sido por el mapa, podríamos haber pensado que éramos los primeros en echar el ancla en aquellas aguas desde que la isla surgió del fondo del mar. No corría ni una brizna de aire, ni se oía el menor ruido, excepto el rumor de las olas batiendo a media milla de distancia sobre las playas y el acantilado que daba mar abierto. Sobre el fondeadero planeaba un peculiar olor a aguas estancadas, a hojas en descomposición y a troncos podridos. Me di cuenta de que el doctor olfateaba una y otra vez como quien tiene delante un huevo podrido. Al fin dijo: «No sé si habrá un tesoro o no, pero me ha puesto la peluca a que lo que vamos a encontrar son fiebres». Si la conducta de los marineros había sido inquietante en el bote, resultó francamente amenazadora cuando regresamos a bordo. Haraganeaban por cubierta, reunidos en grupos y murmurando. Recibían la más mínima orden con un mal gesto y la cumplían muy a regañadientes y sin cuidado. Daba la impresión de que hasta los marineros decentes se habían dejado contagiar por aquel mal, pues no había ni un solo hombre a bordo que enmendara a los demás. No cabía duda de que el motín planeaba sobre nuestras cabezas como una nube de tormenta. Y no éramos solo nosotros, los de la cámara de oficiales, los que presentíamos el peligro. John el Largo se afanaba incansablemente, yendo de grupo en grupo, derrochando buenas palabras. Nadie podría haber dado mejor ejemplo que él. Se superaba en buena voluntad y cortesía, y se mostraba afable con todo el mundo. En cuanto se daba una orden, John se ponía inmediatamente en pie, apoyado en la muleta, y contestaba con el mayor entusiasmo del mundo: «¡A la orden, señor!». Y si no había nada que hacer, entonaba una canción después de otra, como para contrarrestar el descontento del resto de la tripulación. De todos los siniestros aspectos de aquella siniestra tarde, lo peor fue precisamente la preocupación tan patente de John el Largo. Celebramos consejo en la cámara de oficiales. El capitán empezó diciendo: «Señor, si me aventuro a dar otra orden, toda la tripulación se nos echa encima. Ya veis, señor, cómo están las cosas. Me contestan con impertinencia, ¿no es verdad? Pues bien, si les reprendo, se levantarán en armas en un santiamén, y si no lo hago, Silver se olerá algo y levantaremos la liebre. Solo podemos contar con un hombre». ¿Y quién es?, preguntó el caballero. «Silver, señor», contestó el capitán. «Tiene tantas ganas como nosotros de apaciguar los ánimos. Esto no es más que un temporal. Si tuviera la oportunidad de hablar con ellos, enseguida los calmaría, y lo que propongo es que le demos esa oportunidad. Podríamos conceder a los hombres la tarde libre en tierra. Si todos se van, lucharemos desde el barco. Si no se va ninguno, nos refugiaremos en esta cámara y que Dios nos ayude. Si solo se van algunos, fijaos bien en lo que os digo, señor. Silver los volverá a traer a bordo, más mansos que corderitos». Quedó decidido. Se entregaron pistolas cargadas a todos los hombres leales. Hunter, Joyce y Redruth fueron debidamente informados y recibieron la noticia con menor sorpresa y mejor ánimo de lo que nos suponíamos. Luego, el capitán subió a cubierta y se dirigió a la tripulación en estos términos: «Muchachos, hemos tenido un día agotador y estamos todos cansados y nerviosos. Un paseíto por la isla no hará daño a nadie. Los botes están todavía en el agua, así que os los podéis llevar. Todos los que quieran tienen permiso para ir a pasar la tarde a tierra. Dispararé un cañonazo media hora antes de que se ponga el sol». Supongo que aquellos necios se imaginaron que se iban a dar de narices con el tesoro en cuanto desembarcaran, pues todos dejaron de gruñir inmediatamente y prorrumpieron en un viva, cuyo eco devolvió uno de los distantes cerros e hizo que los pájaros salieran una vez más revoloteando y chillando por encima del fondeadero. El capitán era demasiado listo para quedarse en cubierta. Desapareció en un santiamén, permitiendo que Silver organizase la expedición, y creo que actuó muy bien, pues de haberse quedado sobre cubierta, no podría haber seguido pretendiendo que no se daba cuenta de la situación. Estaba más clara que el agua. Silver era el capitán y tenía a sus órdenes a una banda terriblemente rebelde. Los marineros decentes, y pronto pude comprobar que había algunos a bordo, tenían que ser unos estúpidos. O más bien, y supongo que la verdad es esta, el ejemplo de los cabecillas influía sobre toda la marinería, sobre unos más y sobre otros menos, y unos cuantos, que en el fondo eran buenas personas, no estaban dispuestos a dejarse manejar ni conducir más lejos. Una cosa es ser vago y un haragán, y otra muy distinta es apoderarse de un barco y asesinar a una serie de personas inocentes.
Sin embargo, al fin se organizó la expedición. 6 marineros se quedarían a bordo y los otros 13, entre los que se contaba Silver, se dispusieron a embarcar. Entonces fue cuando se me pasó por la cabeza la primera de las temerarias ideas que tanto contribuyeron a salvar nuestras vidas. Si Silver dejaba atrás a 6 hombres, era evidente que los nuestros no podían tomar el barco y luchar desde él, y como solo se habían quedado 6, era igualmente evidente que el grupo de la Cámara de Oficiales no necesitaba, de momento, mi ayuda. Inmediatamente se me ocurrió bajar a tierra. En un periquete me deslicé por el costado y me acurruqué en la parte delantera del bote más próximo y casi en el mismo instante nos pusimos en marcha. Nadie advirtió mi presencia, excepto el remero de proa, que me dijo: ¿Eres tú, Jim? Baja la cabeza. Pero Silver, desde la otra chalupa, escudriñó nuestro barco y gritó para saber si era yo. Desde ese momento empecé a lamentar lo que había hecho. Los marineros competían por llegar en primer lugar a la playa, pero el bote en el que iba yo, que había salido por delante y además era el más ligero y que llevaba los mejores remeros, le sacó mucha distancia a su compañero, y en cuanto la proa alcanzó los árboles de la costa, agarré una rama de la que me colgué y salté hasta los matorrales más cercanos, mientras Silver y el resto se encontraban todavía a 100 yardas de distancia. ¡Jim! ¡Jim!, le oí gritar, pero como os podéis imaginar, no le hice el menor caso. Saltando, agachándome y abriéndome camino, eché a correr tierra adentro hasta que ya no pude más. Si esta historia te ha gustado, te invito a darle like, suscribirte al canal y compartirla con otros amantes de los relatos clásicos. Curioso relato, donde la magia se convierte en voz.